Era 2002, Spider-Man recién se había estrenado en cines y el mundo, como el personaje, jamás volverían a ser el mismo. Tras una exhaustiva campaña publicitaria, la primera película basada en el personaje más popular de Marvel Comics llegaba a las salas de cine para asombrar a propios extraños, convirtiéndose rápidamente en un éxito financiero y un fenómeno social que dio como resultado una Spider-Mania. En Estados Unidos, la película se convirtió en el proyecto más taquillero de aquel año, rebasando los $400 millones, venciendo a franquicias como Star Wars y Harry Potter, para explotar en el plano internacional, rebasando los $800 millones, colocándose como la tercera película con mayor recaudación de 2002, la cinta de superhéroes más exitosa hasta ese momento y la sexta producción más lucrativa de toda la historia. De pronto, todo el mundo quería saber más sobre el personaje y Marvel, después de pasar por una dura crisis financiera, no dudó en explotarle, lanzando todo tipo de productos basados en la exitosa versión protagonizada por Tobey Maguire, quien se había convertido en el hombre más popular en aquel año. Los cómics del personaje tuvieron un incremento considerable en sus ventas, con Marvel experimentando añadir ciertos elementos vistos en la película, como la telaraña orgánica, que fue un completo fracaso, así como reforzar la relación entre Peter Parker y Mary Jane, que ya llevaban casados algunos años. En la televisión se volvió a emitir la serie de los 90s y un año después fue lanzada una nueva versión a cargo de MTV titulada The New Animated Series. Sin embargo, tanto Marvel como Sony pensaron que sería una muy buena idea crear adaptaciones de la película que pudieran expandir su premisa, lanzando al mercado una novela escrita por Peter David que añadía bastantes datos interesantes que complementaban los hechos vistos en la película de Sam Raimi, resolviendo algunos huecos argumentales que había dejado esta, acompañando a esta novela un cómic que retrataba los momentos más icónicos de la cinta, escrito por el mismísimo Stan Lee. Adaptar una película a modo de un cómic no era una práctica novedosa en aquella época, con infinidad de películas que habían pasado por este tratamiento en décadas pasadas, expandiendo sus universos e historias, encontrando refugio en las páginas de los cómics de una manera interesante para las editoriales responsables y el público que deseaba saber más sobre sus personajes favoritos. Tomen como ejemplo la franquicia de Star Wars, que ha publicado centenares de cómics a partir del estreno del episodio 4 en los 70s. Con Spider-Man ocurrió algo diferente, ya que el cómic que adaptaba la película solamente rescataba los hechos vistos en esta, teniendo como única intención acercar a los nuevos seguidores del personaje que habían nacido a partir del estreno de la película al mundo de los cómics. A Marvel en realidad no le interesaba expandir este universo a modo de cómics individuales como lo había hecho con otros proyectos que recibían este tipo de adaptaciones, por el simple hecho que no tenían la totalidad de sus derechos, perteneciendo a Sony, publicando esta adaptación meramente como un añadido de mercadotecnia. Tiendas como Walmart lo vendían en compañía del DVD o VHS de la película, bajo una portada diferente que rescataba el póster de la cinta. En 2004, con la aclamada secuela, se volvió a repetir este efecto, reemplazando a Stan Lee en los guiones por Roberto Aguirre. El resultado fue el mismo, adaptando de manera fiel los hechos mostrados en la película, sin añadir ningún tipo de elemento que alterara la historia principal, algo que cambió con Spider-Man 3. La tercera parte de la franquicia añadió dos cómics que funcionaban de manera diferente. El primero de ellos fue una especie de precuela patrocinada por una tienda que presentaba al personaje de Flynn Marko, explicando su pasado, siendo detenido por la policía casi de manera accidental. El segundo, que llevaba por título Spider-Man The Black, en realidad se trataba de una expansión de los hechos de la película, explicando los motivantes detrás de la alianza entre Venom y Sandman que no exploraban de manera clara en la trama. Escrito por Brian Michael Bendis y dibujado por Mark Bagley, este nuevo modelo de crear precuelas o añadir elementos no vistos en las películas fueron replicados en The Amazing Spider-Man, película que reinició al personaje en el cine. En 2012, la película protagonizada por Andrew Garfield obtuvo un par de cómics que extendían los primeros días de Peter Parker como Spider-Man, mostrando algunos detalles extras como la fabricación de los lanzarredes y donde obtiene Peter el reloj que utiliza como base de estos, además de ahondar un poco más en los personajes de Flash y Gwen Stacy. Posteriormente se publicaron otros dos cómics que funcionaban como adaptaciones de la película, que honestamente estaban horriblemente mal dibujados, demostrando cierta fatiga por parte de Marvel con este tipo de proyectos.
Para conectar la primera y la segunda parte, se publicó un cómic de la línea Infinite que solo podía ser leído digitalmente, donde descubríamos la razón del cambio del traje entre una y otra película, funcionando como una precuela para The Amazing Spider-Man 2, la cual rompió con el tema de las adaptaciones, solo aportando un pequeño cómic que acompañaba el Blu-ray de la película y que se enfocaba en el origen de Electro. 12 años después de la primera adaptación en cómic para alguna película de Spider-Man, parecía que este formato se había desgastado, dejando de interesarle a Marvel, que se olvidó de la práctica de añadir elementos durante la trilogía comandada por Disney y Marvel Studios. La razón de esto, porque a Marvel no le interesa cruzar los eventos ocurridos en sus películas con sus cómics, dejando abierta la especulación para los fanáticos, cuidando con lupa todo el material que lanzan al mercado. Aunque la trilogía de Spider-Man de Marvel Studios contó con algunos de estos cómics especiales, dejaron de añadir contenido nuevo que serviría como una especie de extensión de sus películas, debido a que Disney está en contra de ello, fijando su atención estrictamente en lo ocurrido en las películas y nada más. Marvel entiende que el público que ve sus películas mayormente no lee sus cómics, evitando tratar de atraer a todo este nuevo público como lo hacían antaño, cuando las diferentes adaptaciones de Spider-Man invitaban a los seguidores a sumergirse en sus páginas, ya que muy pocas películas de Marvel Studios obtengan cómics que ofrezcan algo novedoso además de adaptar fielmente lo que vemos en sus películas. Spider-Man Homecoming obtuvo una especie de preludio a modo de un cómic que volvía a contar los hechos ocurridos durante Civil War para posteriormente replicar el formato de Amazing Spider-Man 2 con un cómic que acompañaba a su Blu-ray que relataba el destino final de Shocker, además de tener otra historia que era patrocinada por una tienda de juguetes. Claramente siendo proyectos potenciados por Sony en un intento de darle publicidad a la película y su llegada a formatos caseros. Spider-Man Far From Home también obtuvo un preludio que en realidad era la adaptación de Homecoming, pero No Way Home rompió con esta tradición, olvidándose del característico preludio que había de funcionar como la adaptación de Far From Home, sumándose a The Amazing Spider-Man 2 y Spider-Man 3 como las películas del personaje que no cuentan con una adaptación en cómic, aun cuando se lanzaron algunos números que expandían los acontecimientos de estas películas. Hoy en día la industria del cómic no está pasando por un buen momento y Marvel, como el resto de películas y compañías, han dejado de darle importancia a esta práctica de adaptaciones fuera del cine, optando por otro tipo de métodos publicitarios. Si eres un seguidor de la vieja escuela, tal vez extrañes este tipo de adaptaciones, pero si creciste admirando el universo de Marvel Studios, muy seguramente estás acostumbrado a enfocar tu atención totalmente en las películas. Dime qué piensas al respecto, ¿tienes algunas de estas adaptaciones en cómics? ¿Te gustaría que se agregaran más historias sobre estas versiones de Spider-Man a modo de cómics? Házmelo saber todo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Sígueme en mis redes sociales y nos vemos hasta la próxima.